Entonces, cuando hablamos del empezar de nuevo, sabemos que es el clamor que toda persona tiene en su interior. Sabemos que todos quieren de alguna manera empezar en su vida, ¿no? Sea un fracaso que hayan tenido, sea que algo no les sale bien, sea que simplemente no está satisfecho con su propia vida, todos desean tener un nuevo comienzo y empezar de nuevo. Para poder empezar de nuevo, vimos, y solamente voy a remarcarlo de una manera muy rápida, vimos que debemos conocer cuál es el verdadero origen del problema. Y el problema que tiene el hombre no es a causa de su deuda, ¿verdad? No es a causa de su matrimonio. El problema no son los hijos, no son las relaciones, no es el jefe. ¿Cuál es el problema del hombre? El problema del hombre es que está separado de Dios. Entonces, ese es el origen del problema, que luego nosotros vemos que se va a manifestar en muchas formas, en muchos estilos de vida. Entonces, cuando nosotros leemos un pasaje como el de 2 de Corintios 5:17, ocurre algo asombroso. ¿Por qué? Porque cuando leemos este pasaje, la Biblia dice que para verdaderamente tener un nuevo comienzo, lo que necesitamos es estar en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, es el primer requisito. Esa es la condición más importante. Y como lo hemos visto, para que una persona pueda estar en Cristo, primero tiene que reconocer su condición. Mientras la persona se vea bien a sí misma delante de Dios, va a estar engañado. Porque cuando una persona se mira a sí mismo, normalmente no mira lo que hay detrás de su corazón. Porque a veces nuestro corazón nos engaña y nuestra mente también nos engaña, las circunstancias nos engañan. Pero el problema esencial del hombre es que está separado de Dios. La maldición del hombre no es las muchas cosas que le puedan ocurrir alrededor. La maldición del hombre es estar separado de Dios. Pero la bendición del hombre es estar otra vez con el Señor. Bueno, una vez que está Cristo en la vida de esa persona, una vez que la persona agarra y dice: Señor, yo reconozco mi falta, yo reconozco que todo lo que me pasa es por tu causa, por causa de mi pecado, porque en el principio Adán y Eva pecaron y por ende yo heredé esa naturaleza, pero yo no sabía que obedecía a esa naturaleza. Me arrepiento de mi condición, quiero cambiar, quiero ser transformado. Una vez que está la persona en Cristo y reconoce al Señor Jesús como el único Salvador de su vida, lo segundo que tiene que tener clara esta persona es que las cosas viejas pasaron. Ahora, la mayor parte de las veces nosotros nos aferramos a cosas de nuestro pasado, es decir, cosas viejas. Y es inevitable y también es increíble sentir cómo estas cosas actúan en nosotros. Pueden ser creencias, pueden ser actitudes, pueden ser prácticas de malos hábitos, pueden ser malos recuerdos o pueden ser malas experiencias. Pero si estas cosas son parte aún de nuestra vida presente, entonces esto va a trascender en un problema para nosotros mismos. Todos deseamos cosas nuevas para nuestra vida, pero nos cuesta desechar las cosas viejas que tanto daño nos hacen. Estas cosas viejas que hemos mencionado a sí mismas, que pueden ser creencias, actitudes, malas prácticas, malos recuerdos, malas experiencias, aunque usted no lo crea, se convierten en un aliado. Diga conmigo, un aliado. ¿Aliado de quién? De uno mismo. Cuando una persona tiene estas malas experiencias, estos malos recuerdos, estas se convierten en un aliado del enemigo, de nuestra vieja naturaleza, sabiendo que nos hacen daño y a pesar de que sabemos que nos hacen daño, las retenemos. Es más, para mucha gente, retener estas cosas se convierte en un refugio. Es increíble cómo lo que nos hace daño se puede convertir en un refugio en muchas personas. Si alguien nos ha hecho daño, o si alguien nos hace daño, o si alguien ha cometido una falta en contra de nosotros, lo que puede ocurrir alrededor de nosotros es que nosotros podemos refugiarnos en esa falta y cada vez que hay un problema, refugiarnos en eso. Y eso se convierte en una atadura que no permite que la persona avance.
y se convierte en una contradicción en nosotros. Estoy hablando de cosas generales, luego voy a hablar de cosas específicas, pero estas contradicciones que hay en nosotros mismos no nos permiten avanzar. Hay muchas personas que pueden tener éxito o que pueden ser muy importantes, se sienten estupendos con lo que son y con sus logros, pero si siguen arrastrando cosas del pasado, en un determinado es como apretar un botón nada más. Aprietas el botón y ¡pum!, todo se estaciona. Y la persona retrocede automáticamente a su antigua manera de pensar, a su antigua manera de ver. Retrocede al pasado. Esto es terrible, porque es como apretar un botón y de manera automática el pasado regresa al presente. Esta persona que pensaba que estaba ya todo solucionado, que ya todo estaba olvidado porque ya dejó pasar el tiempo, cuando alguien aprieta el botón equivocado en su vida, se conecta con su pasado. La herida lo conecta con su pasado y todo lo que ha hecho se viene a pique. Y mucha gente, sin darse cuenta, entra en depresión por esta causa. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, no nos habla solamente de estar en Él, hay algo más. Dice que nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Es por esto la necesidad, diga conmigo, la necesidad. Es por eso la necesidad de Dios de tomar el señorío de nuestras vidas. Diga conmigo, señorío. Señorío. ¿Sabe qué? Dios necesita tomar el señorío. Otra vez diga señorío. Señorío. Ahora, ¿por qué? Porque Él es el único que puede romper con el pasado. Y mientras Dios, escuche bien algo, mientras Dios no sea el Señor de la vida, en la vida de esa persona, el pasado va a estar visitándole constantemente. Se convierte en el gran problema de la persona, porque el pasado está presente, en su presente, y es el problema que tiene. Vamos a ver qué nos dice Romanos 14, verso 7. ¿Qué significa estar en Cristo? ¿Y qué significa que las cosas viejas pasaron? Dice, porque ninguno de nosotros, dice Romanos 14, 7, vive para sí. Ninguno de nosotros vive para sí. ¿Por qué es que Dios quiere que nosotros podamos entender esto? ¿Me está escuchando, verdad? Amén. Hermanos, Dios quiere que nosotros no vivamos para nosotros. ¿Me dejo entender? Todos aquí, sin excepción, tenemos un ministerio. ¿Saben cuál es ese ministerio? Cristo. Sí, el de la reconciliación es para compartir el evangelio a otros, pero ¿saben cuál es nuestro ministerio? Cristo. Pastor, ¿cómo es eso? Claro, porque si tú sigues viviendo tu vida como la estás viviendo, vas a ver tu pasado presente todo el tiempo. El dolor, la angustia, el sufrimiento por el daño que te pueden haber provocado, te pueden haber hecho, va a saltar a la luz siempre, va a saltar y se va a presentar de una manera constante. Entonces, mi primer ministerio, ¿cuál es? Cristo. ¿Por qué mi ministerio es Cristo? Porque yo tengo que aprender a caminar en Él. Y caminar en Él significa entender qué es eso. ¿Qué significa caminar en Él? Tengo que entender lo que Él es, lo que Él representa, hermanos. El problema del creyente no es la obra que Cristo ha hecho, es no entender. Nuestro problema muchas veces es no entender todo el poder y la esencia que tiene el Evangelio. Entonces, la persona puede pensar que todo está solucionado, pero si tú tocas la herida o el botón incorrecto en su vida, se va a conectar con su pasado. Y va a entrar en una depresión, o va a entrar en una angustia, o va a entrar en un deseo. Sea cual fuera el problema que tiene que ser roto de nuestra vida. Jesús ha hecho su obra,
Pero nosotros tenemos que entender lo que eso significa. ¿Qué significa las cosas viejas pasaron? Porque es parte del pasado. Es por eso que Dios quiere tomar el señorío. Por eso dice Romanos 14:7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. ¿Por qué? Porque mi ministerio es Cristo. Yo tengo que vivir ¿para quién? Para Cristo. Hermano, no es fácil. No es fácil vivir para Cristo. Estamos llenos de deseos, estamos llenos de necesidades, estamos llenos de dolor o podemos estar llenos de muchas cosas. Pero tenemos que aprender a caminar siendo Él el Señor de nuestras vidas. Él es el Señor. Señorío es lo que Él quiere establecer en nosotros. Señorío. Porque Él sabe lo que nos conviene. Yo no voy a cruzar una avenida de 9 carriles con mi hijo. Yo estoy seguro que él va a querer cruzar agarrándome la mano, ¿verdad? Y si vamos a comenzar a cruzar, se va a agarrar más fuerte todavía. Entonces, imagínate un niño pequeño de 2, 3 años, 4 años, se asusta con las avenidas grandes, con los carros, se asusta con todas las cosas que hay en derredor, en las cosas que ve. Necesita sentir que su padre está con él y se aferra a él, se agarra fuerte y puede cruzar la pista seguro porque está con su padre. No podemos caminar, transitar por las carreteras de esta vida sin que Él tenga el señorío, porque no podemos cruzar solos. A veces reconocemos que Dios es nuestro Padre, pero caminamos sin Él. ¿Me dejo entender? Ahora, entonces, ¿qué es lo que nos enseña Romanos 14:7? Porque ninguno de nosotros vive para sí, dice, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, ¿para quién? Para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, ¿de quién somos? Del Señor. Del Señor somos. Eso tiene que estar claro en nosotros. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo podría decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y nosotros tenemos que aprender a caminar, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Me levanto en la mañana, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque Él es mi todo, sin Él no tengo nada. Con Él voy a caminar bien, sin Él todo me va a salir mal. ¿Cuántos saben que es así? ¿Cuántos saben que cuando uno no ora en la mañana, cuando uno sale totalmente desconectado, qué pasa contigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa cuando eso hacemos? Estamos desprovistos. Todo nos sale mal. O simplemente comenzamos a ver las cosas de una manera equivocada. ¿Por qué? Porque nuestros ojos nos pueden engañar si no tenemos claramente la luz de Cristo, la luz de su Evangelio en nuestras vidas. Ahora, Cristo tiene que ser el Señor. Por esta razón es que para que el problema pueda ser resuelto, tenemos que conocer cuál es la raíz del problema. Y hermanos, no nos vamos a cansar de decir en esta iglesia que la raíz del problema del hombre es estar separado de Dios. La Biblia lo enseña así, pero tiene que ser claro en nuestros corazones. Eso tiene que ser una verdad no solamente clara, sino revelada en nosotros. Al punto de que tú no te atrevas a salir de casa sin Él. No significa que Él no esté. Me refiero sin haberte conectado con Él. Amén. Amén. Ahora, cuando la Biblia, cuando dice el verso en 2 Corintios 5:17, he aquí todas son hechas nuevas, la promesa nos dice que todas las cosas serán hechas nuevas, todas, sin excepción. ¿Pero cómo? En Él. No nos habla de algunas nuevas. Todas las cosas. Pero en Él. Siempre es en Él. Para que esto ocurra, debemos renovar nuestro entendimiento, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de pensar. Debemos renovar nuestro entendimiento de lo que esto significa, lo que significa estar en Cristo. Debemos saber lo que Él ha hecho. Y lo que nosotros ahora como discípulos, no he dicho creyentes,
No he dicho simpatizantes, he dicho discípulos. Porque, hermano, el Señor está buscando discípulos, no creyentes solamente, no seguidores solamente. Hay mucha gente que le sigue de lejos. Él quiere discípulos. ¿Sabe por qué Él quiere discípulos? Porque a los discípulos se les va a dar responsabilidad. Y porque los discípulos son los que reciben el plan de Dios para sus vidas. Si uno entra en un partido político, ahorita que estábamos entrando a puertas de elecciones, tú puedes ser un simpatizante y te van a hacer regalar, te van a recibir bien, te van a... ¡Qué lindo que estás acá! Pero bueno, ahora nos quedamos solamente los miembros, dicen. Porque vamos a determinar algunas cosas que vamos a hacer y vamos a encargar algunas cosas. Entonces, ¿quiénes se van? Los simpatizantes se van. Pero los que son miembros, los que son parte, los que están involucrados, los que tienen un compromiso y que han puesto su firma, han puesto su todo para estar ahí, ellos se van a quedar y van a decir qué tengo que hacer. El simpatizante se va. Los discípulos se quedan en casa. Amén. Entonces, el hecho de que nosotros estamos en Cristo es que ahora tenemos que empezar a vernos como discípulos. Y cuando comenzamos a vernos como discípulos tenemos que saber qué hacer y cómo hacer. Debemos aprender a caminar en ese nivel de entendimiento, de saber que somos, no solamente somos creyentes, no solamente vengo a la iglesia, no solamente doy mis diezmos, no solamente participo, soy un discípulo de Cristo. Amén. Soy un discípulo porque eso es lo que Dios quiere, que seamos discípulos. Vamos al libro de Lucas capítulo 17 y vamos a ver un poco mejor esto que estamos diciendo. Dijo Jesús ¿a quiénes? A sus discípulos. Lucas capítulo 17 y vamos a leer desde el verso 1 hasta el 10 y vamos a ir poco a poco hasta llegar al final. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. Ay de aquel por quien vienen. Dada nuestra condición humana, hermanos, Jesús dijo a sus discípulos que es imposible, es decir, es inevitable que no vengan tropiezos. ¿Van a venir tropiezos a nuestra vida? Sí. Pero acá el Señor nos va a enseñar acerca de lo que son las piedras de tropiezo que nosotros mismos podemos ser en la vida de otros. No solamente para nuestras propias vidas, sino también para la vida de otros. Jesús advierte seriamente a sus discípulos. No le está advirtiendo a los fariseos, no le está hablando a todo el pueblo que está hablando con sus discípulos allí. Y Él les dice, Él les advierte seriamente a sus discípulos sobre la posibilidad de llegar a ser causa de que otros tropiecen, para no ver el Evangelio. Porque una piedra de tropiezo es que el Evangelio no se ve en mi vida. ¿Me dejo entender? Cuando yo no permito que el Evangelio se vea a través de mi vida, estoy siendo una piedra de tropiezo porque no estoy permitiendo que Dios haga su trabajo. Puedo traer carga sobre otras personas siendo un mal ejemplo en actitudes, en comportamiento. De repente asumimos un papel de cristianos encubiertos, agentes secretos. Yo soy agente secreto del reino y me manifiesto cuando tengo que manifestarme. No, el creyente se manifiesta en todo tiempo y su vida es una vitrina todo el tiempo. A los cristianos nos miran no con 2 ojos, con 4, con 6, con 8, con 10, con 12, con todos los ojos posibles. Así es, ¿o no es así? Sí, la gente está pendiente. Parece que no, pero cuando le preguntas y te sacan cosas increíbles que ni siquiera tú te las hubieras imaginado, pero que están pendientes de ti. Están pendientes de tus movimientos. Entonces dice, mejor le fuera, dice en el verso 2,
Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. ¿A quién le está hablando? ¿A quién le está hablando el Señor? ¿A los fariseos? ¿A los escribas? ¿A los publicanos? ¿A los gentiles? ¿Al pueblo? No, Él está hablando directamente con sus discípulos. Está hablando con aquellos que tienen que responder ante Él. Amén. Y Él les está diciendo, mejor le fuera que se les atase al cuello una piedra. ¿A quién? ¿A un discípulo? ¿A quién se lo está diciendo? No, de repente se lo está diciendo a mi vecino. Mi vecino, pastor, es mi piedra de tropiezo. Yo soy creyente, él no. ¿Quién es la piedra de tropiezo? ¿Yo o el vecino? Yo. Mi actitud, mi comportamiento. Yo soy la piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque el Evangelio no se revela en mi vida. El Evangelio, Cristo, tiene que revelarse en mi vida. Amén. Entonces, los discípulos, Dios les está hablando y les dice, ¿no? Mejor le fuera que se les atase al cuello una piedra de molino y se les arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Ahora, muy por el contrario, lo que deben hacer los discípulos es ayudar a cualquier persona de su entorno, de su oikos. La palabra oikos es de tu círculo de influencia. Eso es lo que significa oikos. El discípulo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Debe ayudar a las personas que están en su entorno a conectarse con Dios a través del Evangelio. ¿Pero el Evangelio en quién? En su vida. El Evangelio en nuestra vida. ¿Importante el señorío o no? Muy importante. Jesús o es Señor o no es Señor. No hay medias tintas. No hay gris, no hay blanco humo. ¿Me entienden? O eres blanco o eres negro. O somos o no somos. Y tenemos que caminar hacia adelante. Entonces, somos responsables de conectar nuestro entorno con el Evangelio, con Cristo. Verso 3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, ¿qué dice? Repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Acá el Señor nos habla de obligaciones. No nos habla de sugerencias. No es un consejo. Y vamos a ver por qué. Más adelante lo vamos a entender. Pero Él nos habla de obligaciones que el creyente, el discípulo debe tener. Primero, que tenemos que mirar por nosotros mismos. Es decir, cuál es la condición de la que Dios nos ha sacado. Tenemos que ver por nosotros mismos. Realmente analizar qué Dios hizo por mí. ¿Por qué estoy en esta iglesia? ¿Por qué me llamo cristiano? ¿Por qué me dicen cristiano? ¿Por qué digo que el Señor Jesús es mi Señor? Tengo que hacerme esas preguntas. ¿Por qué el Señor es el Señor? ¿Y por qué no otro podría ser el Señor? Tengo que hacerme esas preguntas. Entonces, primero tengo que mirar por mí mismo cuál es mi condición de la que Dios me ha sacado. Porque si yo no entiendo, si yo creo que Dios no me sacó de ningún lugar, entonces yo estoy perdido. Porque mientras el hombre no reconozca su condición corrupta, perversa y perdida, entonces no puede venir a la luz, porque no reconoce su condición. Entonces, no podemos valorar ni apreciar la obra que Él ha hecho. Entonces, ¿cómo Dios va a ser un Señor de alguien por quien no hizo nada? ¿De quién es Señor el Señor? De aquellos por los cuales Él hizo algo grande y extraordinario. Él es Señor de aquellos que reconocieron su necesidad de Él en sus propias vidas. Amén. Entonces, segundo, nuestra labor y obligación es reprender al que nos hace daño.
No significa solamente perdonar, lo viejo ya pasó. Sí, pero si una persona persiste en un comportamiento, la Biblia dice, repréndele. Porque es lo que dice, si tu hermano pecara contra ti, ¿qué dice? Repréndele, no te quedes callado, repréndele. Pero él no es cristiano, repréndele igual. Pero él es cristiano, repréndele con mayor razón. Exhórtalo, repréndele, dile su circunstancia. La Biblia dice que debemos reprender al que nos hace daño. Amén. Hermanos, esto es muy común en los matrimonios. Las esposas reprenden a veces a los esposos y los esposos reprenden a veces a las esposas. ¿Por qué? ¿Por qué los reprenden? Es que tú no me entiendes, dicen, ¿no? O es que esto o el otro. Pero, mi amor, perdóname, ¿de qué? Me dejo explicar. Tiene que haber una reprensión. Porque si no, no hay razón ni motivo por la cual uno tiene que pedir perdón. Pero existe, siempre antes del perdón hay un gran diálogo. Y antes de un gran diálogo, posiblemente una gran discusión. Y posiblemente antes de una gran discusión, pleitos o dichos malos entre el uno y el otro. Y por esas razones se llega al divorcio, porque no se entienden. Pero yo no vivo para mí, ya no debemos vivir para nosotros. Amén. Eso tiene que estar claro en nosotros los discípulos. No vivimos para nosotros, vivimos para Él. No significa que no tengas una vida, tienes una vida. Pero ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Como lo hemos visto en Romanos 7:1, dice, ninguno de nosotros vive para sí. Y si alguno... Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Pero esto es para los creyentes y discípulos. No es para cualquiera. Amén. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Amén. Amén. ¿Cuántos discípulos en entrenamiento? Amén. Yo también levanto mis manos, mis pies, todo. Hermano, no dejo de ser entrenado, no dejo de ser formado, no dejo de ser... Necesitamos más y más. Entonces, acá nos está diciendo, ¿no?, que reprender no significa solamente destacar las faltas. No, es que tú haces esto, ¿no? Y cuando ahora el pastor me ha dicho que debo de reprenderte. Te tengo que reprender y te voy a decir todo, ¿no? Pero no solamente es destacar las faltas que vemos, sino mostrar a la persona su pecado o su falta para que ésta le preste atención. No sé si me dejo entender. Para que le preste atención a fin de restaurar su relación con Dios, su relación con otras personas, su relación con el Evangelio. ¿Me dejo entender? Hermanos, sabemos hombres y posiblemente mujeres que hacemos cosas de manera automática y a veces no nos damos cuenta que dañamos. No nos damos cuenta, porque hay gente que es sensible. El pastor ya no me saludó. Posiblemente estaba distraído, pero no es porque no quiera saludar. O mi hermano no me saludó. No, y interpretamos cosas y juzgamos de frente. Pero no te quedes con eso. ¿Qué pasó? Pregunta. Amén. Y la Biblia aquí nos exhorta que si, como tercer punto en este verso 3, que si se arrepiente, ¿qué debemos hacer? Perdonarle. Es lo que dice. Si se arrepiente, debemos perdonarle. Si la reprensión no está unida con el perdón, no vamos a poder ayudar a la persona. ¿Cuántos quieren ayudar a su prójimo? Amén. Entonces, verso 4, y esto lo pone más difícil todavía. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale, ¿qué dice? Perdónale. Ay, pastor, ¿por qué estás mencionando esto en la Biblia? ¿Saben lo que significa el número 7? El número 7 siempre es el número de Dios, es número perfecto.
Es el número que representa a Dios. Es el número que representa la plenitud de Dios. Si en algo debemos ser perfectos, es justamente en otorgar perdón. Porque es la naturaleza de Dios. Hermano, puede parecer increíble, pero Dios no ve nuestras faltas. Él ve la obra de su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, cuando los discípulos comienzan a darse cuenta de lo que está diciendo Jesús, pucha, que eso está feo, dicen, ¿no? Esto está bravo. Y comienzan a decir, y ellos comienzan a darse cuenta, ¿no? De lo difícil de esto, le piden a Cristo, Señor, aumentanos la fe. O sea, esto es cosa dura. Necesito más fe para esto. O sea, ¿necesitamos fe para perdonar a la gente? Pero los discípulos pidieron esa manera, ¿por qué? Porque ellos no veían lo que Dios sí estaba viendo, lo que Cristo estaba viendo. Y vamos ahí. Este es el único caso, ojo, porque lo he estado buscando, es el único caso en el cual los apóstoles le pidieron a Cristo que haga algo espiritual en su vida para poder lograr algo. ¿Cuántos quisiéramos, yo solamente quisiera ya, que todo pase ya, mejor nos vamos al cielo de una vez? Pero Dios quiere seguir tratando con nosotros, con nuestra vida, con nuestro carácter, con lo que somos, con lo que representamos. Entonces, aquí podemos ver la gran piedra de tropiezo en la que se convierte la falta de perdón para un discípulo de Cristo. Estamos hablando de la gente. En el mundo la gente tiene falta de perdón por el daño y tienen todo el derecho. Diga conmigo, derecho. Ellos tienen todo el derecho de sentirse mal. ¿Saben por qué? Porque ignoran la palabra, ignoran la verdad. No conocen su condición, no conocen el origen de su problema. Pero tú y yo, y voy a repetirlo, pero tú y yo estamos en Cristo. Y si tú y yo estamos en Cristo, entonces la falta de perdón es una gran roca sobre nuestra vida que puede ser totalmente contraproducente para nosotros. Y lo va a hacer. No podemos permitirnos el caminar sin perdonar. ¿Amén? ¿O lo predicamos en otra iglesia? Aquí necesitamos escuchar esto. Esto es parte del Evangelio. Entonces los discípulos podían reconocer que necesitaban de una intervención sobrenatural sobre ellos para que esto ocurra en sus vidas. Miren, para los discípulos también eran seres humanos como nosotros. Amén, no eran extraterrestres. Eran como tú y como yo. Y ellos necesitaban una intervención en sus vidas para lograr esto. Los discípulos pensaban que si tenían más fe, fue lo que ellos interpretaron, entonces Dios los capacitaría para vencer grandes dificultades que iban a salir al encuentro justamente para poder perdonar a mucha gente. Pero vamos a ver qué dice el verso 6. Entonces el Señor dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Si tuviera fe como un grano de mostaza. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor Jesús con esto? Cuando Él está diciendo esto. Primero, no se trata de todas las veces que yo puedo decir yo creo en Dios, o todas las veces que yo pueda venir a la iglesia. Tampoco se trata de tantas veces que yo pueda decir Dios te bendiga y tener un lenguaje muy cristiano, muy coloquial, muy amable, no se trata de eso. No se trata de eso. Aquí se trata en realidad de saber si entendemos verdaderamente quién es Jesús y lo que Él ha dicho y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Hermano, porque si tú te sientes perdonada, tú vas a perdonar. ¿O no es así? El creyente cuando se siente perdonado por Dios, tú puedes perdonar fácilmente a otras personas. Pero a veces se nos puede olvidar
lo que Jesús ha hecho por nosotros. Por esa razón es que recordamos aquí a través de la palabra. Entonces, cuando el Señor Jesús le responde y se refiere a la fe, Él está hablando de Él. Se está refiriendo a la fe en Él. Porque ¿qué es fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? Cristo. ¿Qué es lo que no se ve? Cristo. Hermanos, ¿qué es lo que la gente muchas veces no puede ver en nosotros? Cristo, el Evangelio. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. ¿Y qué es lo que no vemos? A Cristo. Entonces, cuando el Señor Jesús les responde y se refiere a la fe, Él les está hablando de Él mismo. Qué lindo que Jesús es todo, ¿no? Cristo es todo. Cristo está en todas partes, hermanos. Si tuviera fe, es decir, confianza en Él, certeza en Él, tan pequeño como un grano de mostaza, dice, podrías decir a este árbol o a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería, dice. Entonces, noten que Jesús está hablando, les está respondiendo a ellos, porque ellos están pidiendo, porque ellos primero piensan que lo que ellos necesitan para lograr perdonar a otros, ¿qué piensan que necesitan? Más fe. Pero en realidad lo que ellos necesitan es entender quién es Cristo. Y ahora Él lo va a poner mucho más duro todavía. Aquí el Señor ahora se va a poner duro con ellos. Y si es con ellos, también con nosotros. Vamos al verso 7. Entonces, ¿cuál es el deber del siervo? Es decir, ¿cuál es nuestro deber? Verso 7. ¿Quién de vosotros, dice, teniendo un siervo? ¿Cuántos siervos hay aquí? ¿Cuántos siervos hay aquí? Un siervo es un esclavo de alguien. En este caso, somos esclavos de Cristo. ¿Tiene derechos? No. Solo tiene privilegios. No tiene derechos. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo, y ahora está hablando él, de él mismo, que ara o apacienta ganado, es decir, que lo tiene trabajando, al volver él al campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que hayas comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? ¿Da gracias? Él mismo responde, pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, ¿cómo dice? ¿Lo que ha sido qué? Ordenado. Otra vez, ¿qué cosa? Ordenado. Una vez más, ¿qué cosa? Ordenado. No es una sugerencia, es una orden. Decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciéndonos acá? Que el perdón es una obligación del discípulo. No es una sugerencia. Somos llamados a perdonar. Pero antes de perdonar, a reprender. Pero no reprender con la intención de sacar las faltas a la luz, sino reprender con la intención de reconciliar a la gente con Dios, reconciliarlo con su evangelio, reconciliarlo con Él, con la intención de que la gente pueda ver que Cristo vive en nosotros. Hermanos, somos siervos, y como siervos es que Dios quiere que nosotros nos comportemos. Aquí Él no le está hablando, una vez más lo digo, no le está hablando a los fariseos, no le habla a los escribas, no le habla a los publicanos, no le está hablando a la gente del pueblo, no le está hablando a los gentiles, le está hablando a sus discípulos. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuándo comienzan a ser nuevas? Cuando el señorío de Cristo está presente en la vida de esa persona. Y tener claro que nosotros no podemos darnos el lujo de no perdonar. Y aunque estamos todos de repente muy calladitos aquí, posiblemente usted, siendo creyente, todavía tiene cosas contra alguien. Y si es así, usted tiene que arrepentirse.
porque está siendo piedra de tropiezo. Porque el Evangelio, si ya llegó a su vida, ahora el Evangelio es para otros, para que otros puedan ver a Él. Pero a veces nosotros mismos nos convertimos en piedra de tropiezo para que otros puedan ver. Todo está dentro del contexto del perdón. Es necesario que el discípulo sea un perdonador y que no tenga absolutamente nada contra nadie. Absolutamente nada. Por eso es que Él dice, ¿no? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado. Les narra esa historia para que ellos vean que ellos son los labradores y que son los siervos y que el Señor tiene derecho sobre todo. El Señor tiene derecho sobre sus vidas y si quiere se las puede quitar o dar. Ustedes saben que un amo podía matar a su esclavo si quería. Obviamente no había tanta maldad ni injusticia, pero el amo podía hacer eso. ¿Pero qué le dice? No le dice, no le da gracias al siervo, no le dice, ven ahí, siéntate a comer conmigo, ¿no? Ahora que has hecho tu trabajo. No le aplaude por el trabajo que ha hecho. ¿Por qué? ¿Qué dice que cómo debe comportarse el siervo? Siervos inútiles somos. Somos siervos inútiles. ¿Por qué? Porque hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y a veces queremos aplausos por las cosas que hacemos. Queremos que la gente nos reconozca. Queremos que nuestro nombre sea conocido. O queremos de alguna manera, buscamos alguna forma, no solamente de atención, sino alguna forma de reconocimiento. Y cuando hacemos eso nos equivocamos. Porque estamos aquí para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Amén. Estar en Cristo significa entender por qué y para qué vino Cristo. Significa también poder entender por qué es que yo le necesito tanto en mi vida. Y yo no he querido hablar aún, y no lo voy a mencionar ahora, solamente una pequeña parte, pero yo no he querido hablar de los grandes beneficios que trae el perdón. Porque sé que la mayoría de ustedes lo saben, que el perdón trae libertad, que el perdón trae sanidad, no solamente del alma, sino también sanidad física, emocional. Te hermosea el rostro porque ya no tienes problemas por la falta de perdón. Lo que yo he querido enfatizar en esta mañana es la obligación que tenemos de perdonar, que no es una sugerencia. Ay, pastor, tengo este problema, que mi esposo, que mi esposa, que mi amigo, que mi amiga, que mi jefe, que mi esto, que mi aquello. Tenemos la obligación. No es una sugerencia, es una obligación de perdonar. Y si debemos perdonar, ¿cuánto más a las personas que están cerca a nosotros? Amén. ¿Cuánto más a ellos? Someterse a Cristo como Señor no significa seguir una serie de leyes religiosas, tampoco tradiciones. El señorío de Cristo comienza cuando entendemos qué hizo Él y quién es Él en nosotros. Por eso es que en el 1 a 1 vemos, en el capítulo de la salvación, vemos que el señorío comienza con una sumisión interna del corazón cuando entiendes realmente lo que Él ha hecho. Si esto es genuino, eventualmente se va a manifestar en un comportamiento claro, en una obediencia visible, porque va a ser fruto de lo que estamos haciendo, de saber en quién estamos. Entonces, entendemos que Cristo lo es todo. Amén. Y que Él sea el amo y el dueño de nuestra vida tiene una razón de ser. Si tú vas a cruzar una avenida de 9 carriles, enorme, grandota, ¿qué tienes que hacer? Y si estás con un niño de 4 años, no lo dejas a un costado, pues. ¿Qué haces? Lo coges de la mano. Y el niño también se coge de la mano. Y cruzan la gran avenida. ¿Por qué es necesario esto?
porque así nosotros tenemos que cogernos de Él, vivir para Él, vivir en Él. Cuando el cristiano entiende eso, comienza a enfatizar solo a Cristo. Como la semana pasada lo mencionábamos. ¿Por qué los cristianos enfatizaban? ¿Por qué se les llamó cristianos en Antioquía a los creyentes? Porque ellos tenían claras las cosas. ¿Qué tenían claro? ¿Tiene dolor de cabeza? Necesitas a Cristo. ¿Tiene problemas matrimoniales? Cristo es la solución. ¿Tiene problemas relacionales? Cristo es la solución. ¿Tiene problemas económicos? Cristo es la solución. ¿Tiene problemas con X, Y, Z? Cristo es la solución. Oye, ustedes están locos, todo es Cristo para ustedes. Es que Cristo es lo todo. Ellos lo entendieron. Y por esa razón los comenzaron a llamar cristianos. ¿Por qué? Porque ellos veían a Cristo en todo. Fanáticos, fundamentalistas, así se les veía. Pero en realidad ellos veían que Cristo lo era todo porque realmente entendieron que Cristo lo era todo. Amén. Cuando uno comienza a entender que Él lo es todo, así es como van a comenzar a caminar las cosas. ¿Estás enfermo? Cristo es la solución. Por eso es que donde ellos iban, hablaban de Cristo. Entonces, como lo hemos visto al inicio, y ya para terminar, mirad por vosotros mismos, dice el pasaje. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. No es una sugerencia, no es un consejo, es una obligación. ¿Pero por qué es una obligación? Ay, pastor, ahora lo tengo que hacer porque el pastor me ha dicho, no, porque el pastor predicó, ahora ya estoy entre la espada y la pared, ya no sé qué hacer. No, tienes que hacerlo. ¿Por qué tienes que hacerlo? Porque te conviene. Te conviene. Y si no lo entendemos, no lo entendemos, pero si lo entendemos, vamos a ser más que bendecidos. Amén.